Bueno, seguimos compartiendo esta jornada con buenos amigos que nos acompañan desde tempranito. Le tocó hoy a César Litvin, especialista, una eminencia en temas tributarios. César, buen día, un honor. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día, Manu, un gusto saludar y que tengan una buena jornada toda la audiencia. Bueno, igualmente César, gracias por arrancar juntos con nosotros y para analizar algunos temas que, bueno, son de tu expertise. Uno de ellos, compartíamos ayer algunas declaraciones que quizás cuando el tema estuvo sobre el tapete, eh, uno podía decir que eran previsibles porque por lo general es muy difícil encontrar en la historia económica de la Argentina un impuesto que haya entrado por única vez en forma excepcional. Nos estamos refiriendo al impuesto a las grandes fortunas, a la riqueza, tal como se lo denominó. Ya en el día de ayer se escuchaba alguna voz vinculada con el oficialismo, Claudio Lozano, economista, director del Banco Nación, ex legislador, que advertía, entre otros conceptos, que debía volver a aplicarse por lo pronto mientras dure la pandemia, que es un aporte absolutamente imprescindible, y también en los considerandos de su declaración destacaba que esto tenía que seguir así por lo pronto hasta que se haga una reforma integral del sistema impositivo. ¿Se puede traducir eso como en forma indefinida ya, César? No, la verdad es que no sorprende cuando se creó este impuesto y que es de emergencia y por única vez y algo muy importante, de espaldas a la Constitución Nacional por el efecto confiscatorio que tiene sobre la renta y sobre el patrimonio, eh, genera escepticismo cuando se pone en una ley que es emergente y por única vez. Esto tenemos muchos antecedentes impositivos, como vos bien decías, Manu. A ver, el impuesto a las ganancias nació como impuesto a los réditos en el año 1932 por un solo año. Y al día de hoy se reformuló varias veces ese impuesto, pero sigue vigente con otro nombre, llama impuesto a las ganancias. Para no ir tan lejos, el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto que grava lo mismo que el impuesto a la riqueza, nació en 1991, también se llamó impuesto a la riqueza, por 9 años, y ahora tiene más de 30. Con lo cual, eso genera falta de seguridad jurídica, falta de confianza en la palabra del legislador, porque, bueno, después vino el impuesto al cheque, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que también nació en el año 2001 por única vez y ya cumplió la mayoría de edad. Y bueno, también el IVA se incrementó en el año 95 del 18 al 21% por unos meses nada más y sigue en el 21% del año 1995. Así que antecedentes sobran y este impuesto de emergencia, llamado aporte solidario, impuesto a la riqueza, impuesto a las grandes fortunas, generó mucha controversia, mucha polémica, porque determina que sobre un mismo patrimonio se grave hasta en alguna escala máxima al 7,5% sobre los bienes, sin considerar ningún pasivo. O sea que es un impuesto donde la Corte, cuando las contiendas lleguen hasta esa instancia, deberá determinar, en la medida que sea bien probado por el contribuyente, que es un impuesto confiscatorio que afecta a la Constitución Nacional, que afecta a lo que se llama el derecho de propiedad. Y me parece que en este punto el gobierno se está acercando aceleradamente a lo que se llama la curva del Laffer, que es cuando los aumentos de impuestos no repercuten en un mayor aumento de la recaudación, porque eso genera menos inversión, menos actividad económica y obviamente menos recaudación. Entonces, por más que se siga aumentando los impuestos, la recaudación no tiene trascendencia en ese aumento de Se impuestos. Entonces, termina fomentando estamos en muy forma cerca. indirecta, César, también la informalidad, teniendo en cuenta el cada vez menor campo de contribuyentes activos que termina existiendo. Y sí, claro, no imaginemos, observemos este escenario económico empresario en la Argentina, donde empresas muy grandes se fueron, ¿sí? Falabella,
Walmart y muchas otras que no son tan conocidas, pero que se fueron. Otras que quedaron malheridas porque el efecto de la pandemia y la restricción de actividades, y otras han cesado, han quebrado. Entonces cada vez queda menos contribuyentes para sostener todo el peso del gasto público. Y si a eso, a menor cantidad de contribuyentes, le sumamos más impuestos o aumentos de impuestos, no van a poder sostener el gasto público. Me parece que hay que ir por un camino totalmente inverso, porque también aumentaron el impuesto a las ganancias para las empresas. Llegamos a tener el 40% de tasa efectiva para aquellos que tengan ganancias en un año nada más que de 50 millones de pesos. Es decir, hoy Claro. con esta inflación galopante, cualquier pequeña o mediana empresa ya tiene una utilidad más de 50 millones de pesos año. Bueno, a propósito Entonces, de la inflación que mencionás, César, también hay que destacar que tanto que se menciona la mesa de los argentinos, la mayoría de los alimentos que la componen tienen una importantísima conformación, un peso específico superlativo de impuestos, en definitiva. Y a propósito de esto, ayer se conocía un informe de un seminario de especialistas refiriéndose a lo que es el podio a nivel mundial. La Argentina ya ocupa primeros puestos, ¿no es cierto? Si hablamos de la carga impositiva, el peso de los impuestos en la economía a nivel mundial. sí, es un informe que hace el Banco Mundial y que lo viene repitiendo, y la Argentina desde el 2019 está en ese puesto. Es el último puesto respecto de cuánto se lleva el Estado por cada 100 pesos que gana una empresa, ¿sí? No es la presión fiscal medida en todos los impuestos, sino que en una empresa que tiene una actividad en un país, bueno, ¿cuánto se lleva el Estado de 100 pesos de utilidad? El promedio OCDE es de 45. O sea que para que una empresa gane 100 pesos, primero le pagó al Estado 45. Ese es el promedio OCDE. Brasil está en 65. ¿Cuánto está la Argentina? El 106%. ¿Eso qué significa? Que una empresa para ganar 100 pesos, primero le dejó al Estado, nacional, provincial y municipal, 106, con lo cual está en el último lugar, y desde ese punto de vista es muy difícil que vengan inversiones, porque desde lo que es el análisis objetivo y numérico, decir que el Estado se lleva más que lo que se lleva el dueño de la empresa es un absurdo. O sea que el Y esto Estado es sin arriesgarse después, claro, esto es un después socio que se lleva más plata. es matemática pura, ¿no es cierto, César? Esto se traslada a precios en forma directa. Claro, se traslada a precios, y justamente en ese punto hay una cantidad muy importante de impuestos que están contenidos en el precio y que el contribuyente cuando paga no lo ve, porque son impuestos al consumo que no están discriminados. Yo considero que una vez por todas debería discriminarse en el precio qué contenido impositivo tiene cada producto que consumimos o cada servicio también que contratamos, para que el contribuyente, el consumidor en este caso, vea cuánto se lleva el Estado de cada peso que consume en bienes o servicios, porque en alimentos está cerca del 50%. Es una barbaridad teniendo en cuenta la situación, que eso todo se traslada a precios, y después se vuelven con medidas arcaicas de cómo contener la inflación. La verdad es que el propio Estado es generador de inflación con la carga impositiva que tiene sobre los productos. César Litvin, especialista en temas tributarios, un placer, un honor. Gracias por haber estado con nosotros, muy gentil. Adiós, muy buena jornada. Abrazo grande, muy amable. Nos vamos a la pausa, la última, cortita, muy breve, ya volvemos.